Ahí está. Ahora sí. ¿Sí, verdad? Sí. Súper. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de GreenMe. Bueno, como ya habéis podido leer en los anuncios que hemos ido haciendo en nuestro canal de WhatsApp, LinkedIn y la newsletter, hoy vamos a hablar del nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, que es más conocido como PPWR, una norma pues, que ya está en vigor y que será de aplicación general a partir del 12 de agosto de 2026, más o menos unas 5 semanas. Y bueno, es importante empezar con esta precisión porque al final no vamos a hablar de una norma que nazca en agosto, sino de un reglamento que ya está aprobado y que empezará a aplicarse de forma general a partir de esta fecha, aproximadamente un mes, y que afectará de forma muy directa a las empresas pues, que al final fabrican, importan, distribuyen o comercializan productos envasados en la Unión Europea. Y lo que digo, como ya os adelantamos en nuestra newsletter, que os la enviamos la semana pasada, organizamos realmente esta sesión para profundizar en las principales conclusiones del paper regulatorio sobre este PPWR que compartimos por este canal, donde estuvimos analizando en ese ebook qué exige exactamente el reglamento, cuándo entra cada obligación y cómo pueden prepararse las empresas. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es ir un paso más allá y vamos a aterrizar qué cambia realmente, a quién afecta y cuáles son los principales requisitos y que conviene empezar a preparar desde ya en cada empresa. Bueno, un pequeño inciso que solemos hacer al inicio y es que a nivel muy práctico, simplemente para aquellas personas que no puedan quedarse hasta el final del webinar, vamos a enviaros la grabación a través de nuestra newsletter para aquellas personas que no estéis suscritas y queráis estarlo, os dejo aquí por el chat el enlace y ahí tenéis fácil acceso a la misma. Y bueno, pues antes de entrar en materia, me gustaría presentar brevemente a quien hoy me acompaña. Está con nosotros Juan Vicente Fernández, CEO y cofundador de Greenme e ingeniero pues, con trayectoria en temas de energía, sostenibilidad y estrategia empresarial. Y Juan está especializado sobre todo en integrar pues, estos criterios ESG, que es el núcleo de lo que hacemos en Greenme, pues en toda la toma de decisiones corporativas, especialmente dentro de la identificación de riesgos, esta adaptación regulatoria que también trataremos hoy y la competitividad empresarial. También nos acompaña Paula Soiza, directora de operaciones de Greenme, ingeniera ambiental y experta en sostenibilidad, en gestión ambiental y en economía circular. Y bueno, a lo largo de los años ha acompañado a empresas de distintos sectores en la integración de criterios ESG en la adaptación a nuevas exigencias regulatorias. Y también está mi parte, yo soy Ángela Bautista, especialista también en ESG, en análisis regulatorio y comunicación estratégica en Grimi. He trabajado también en organismos internacionales y bueno, pues ayudo a empresas en sus proyectos vinculados a regulación ESG, a sostenibilidad corporativa e impacto social y comunicación. Así que, si os parece, empezamos ya. Y bueno, para comenzar, yo creo que como todo tema nuevo hay que empezar por el contexto. Al final muchas empresas siguen viendo pues, los envases desde una óptica puramente ambiental o de gestión de residuos, pero aquí el mensaje es un poco más fuerte y es que bueno, el envase se va a convertir en apenas un mes en una condición de acceso al mercado porque este reglamento no afecta solamente a quien fabrica el envase, sino que también va a afectar a envasadores, a importadores, a distribuidores, a marketplaces y, bueno, todo, cualquier operador económico que esté en toda esta cadena. Entonces, Paula, para situarnos, ¿por qué dirías que este reglamento, este PPWR, marca un cambio tan relevante para las empresas y por qué no conviene esperar al último momento para prepararse? Vale, Ángela, muchas gracias. Aprovecho también para saludar Juan y Ángela y a todos los que se conectaron hoy. La verdad que muy contentos de estar conectados. Es un tema muy interesante en el cual estamos persiguiendo también mucho movimiento, muchas consultas que estamos viviendo desde Greenme, tanto con nuestros proyectos actuales como solicitudes nuevas que han llegado. Entonces,
siempre nos parece como muy lindo tener estas instancias de poder compartir por estos medios, ¿no? Y tratar de como dar un poco de claridad y marcar un poco de luz, ¿no? De cómo seguir adelante con estos temas. Bueno, me preguntabas, Ángela, creo que hay un primer comentario, esta parte de que ya no es un tema ambiental, o sea, sí es, la parte ambiental es un tema válido, pero es una parte como incompleta, pero totalmente de acuerdo contigo que ahora es directamente una condición de acceso al mercado. Al final el reglamento estará en marcha y todos aquellos envases o residuos de envases que no cumplan con los requisitos, las obligaciones que se tenga para cada uno de ellos, es que directamente no podrán acceder al mercado. O sea, es una condición, digamos, es un cambio muy relevante. Como bien lo mencionas, esto es, ¿y a quién le afecta? Que son a todos los actores o los operadores económicos en la cadena de valor. Y estamos hablando, tú los mencionabas, ¿no? ¿Quién diseña y fabrica? Eh, quien los envasa, quien los distribuye, quien importa, plataformas de e-commerce, marketplaces, al final es cualquier actor que ponga un envase o un residuo envase en el mercado. Eh, y bueno, después, claro, tenemos una cuestión temporal. Obviamente esto comienza ahora en agosto y tenemos horizontes de tiempo largos, pero bueno, hay una serie de probablemente adaptaciones o cambios que las empresas tendrán que realizar que llevan tiempo. Obviamente por eso también esto está planteado en horizontes de tiempo que permiten adaptarse a esa transición, ¿no? Entonces, al final, de cara a las empresas, lo que preguntabas, Ángela, es aprovechar todo este tiempo para prepararse, que el que no lo haga, digamos, cumplir, terminar cumpliendo, pero en peores condiciones, ¿no? O sea, esas estrategias un poco más reactivas siempre te posicionan peor, digamos, o con menos margen de decisión, o con mayores costes, o con peores palancas comerciales, ¿no? Entonces acá siempre el mensaje es un poco que lo que siempre vamos repitiendo cuando vemos este tipo de regulaciones que salen es la oportunidad de aprovechar todo ese tiempo previo para adaptarse a lo que viene. Genial, muchas gracias, Paula. Sí, además, esta idea de acceso al mercado que comentamos, pues conecta además directamente con este siguiente punto que vamos a tratar, que es el cambio de instrumento jurídico, porque hasta ahora el marco europeo sobre envases estaba articulado principalmente a través de esta directiva que veis aquí, 94/62, que cada Estado miembro pues, tenía que transponer a su propio ordenamiento nacional. Y eso, bueno, pues al final generó diferencias nacionales en definiciones, en etiquetados, en tasas, en obligaciones y en criterios de cumplimiento. Y esto nos lleva a que ahora pasamos a un reglamento europeo de aplicación directa. Entonces, Paula, ¿qué cambia realmente este nuevo marco normativo y por qué es tan importante para las empresas? Es muy buena la pregunta, Ángela, y es bueno entender bien el punto de partida porque, digamos, este pasaje de directiva a reglamento al final genera un cambio bastante grande, ¿no? Tú misma lo decías, cuando tenemos la directiva, al final lo que sucede es que hay una adaptación o una transposición a nivel nacional donde cada Estado miembro tiene un cierto como margen de adaptación a las regulaciones locales. Hay un cierto grado de interpretación por país y esto puede generar algunas diferencias. Ahora, cuando tenemos esta instancia de reglamento, al final la aplicación es directa, no tenemos transposiciones a nivel nacional y generamos como una cierta como armonía, ¿no? Al final, por decirlo de una manera simple, como que las reglas son los mismos para todos, los plazos son los mismos para todos, las sanciones o las obligaciones también, ¿no? Entonces, vamos a volver siempre con esta misma idea, que el que no esté cumpliendo es que directamente queda fuera del mercado interno. Sí, exacto. Entonces, bueno, una vez entendida esta parte de cambio de lógica, de pues, pasar de una regulación un tanto fragmentada a un marco común europeo, la siguiente pregunta ya sería que cuándo empiezan realmente las obligaciones, porque aquí lo que vemos son los principales hitos del calendario y aquí nos vamos a detener un poco más porque hay que leerlos con cuidado, porque al final el 12 de agosto, lo que mencionaba al principio de este mismo año, es esa fecha de aplicación general de este reglamento y por tanto el momento a partir del cual las empresas tienen que poder demostrar que los envases que ponen en el mercado que cumplen con estos requisitos aplicables que han de cumplir todos estos Estados miembros de la UE. Aquí hay una cuestión bastante importante que es que ya vamos a dejar de hablar del envase en abstracto
y vamos a pasar a aterrizar pues todas estas referencias, el tema de familias de envases que luego nos podrá contar a lo mejor un poco más al detalle Juan. También tener cuidado con los proveedores, la gestión de los materiales, documentación técnica, declaraciones de conformidad. Es decir, al final el calendario lo que va a hacer es que obliga a empezar a ordenar desde desde ya mismo qué envases tengo, quién me suministra cada componente, qué información puedo pedir a mis proveedores y qué documentación necesito tener lista ya para evitar pues, problemas con lo que decíamos, con clientes, con proveedores, con distribuidores, autoridades, etcétera. Entonces, Juan, aterrizando un poco esta fecha que no paramos de mencionar porque es muy relevante y seguiremos haciéndolo el 12 de agosto de 2026, ¿qué implica en la práctica para una empresa tener que demostrar la conformidad de sus envases? Es decir, ¿qué papel juega además esta declaración de la UE de conformidad? ¿Por qué esto puede convertirse en un factor comercial si un cliente o distribuidor empieza a pedirlo? Ángela, muchas gracias y buenas tardes a todos. Esta fecha, como bien decía Ángela, es una fecha clave. En primer lugar, me gustaría aclarar que hay ciertos comentarios, ¿no? que están en el sector que parece que la comisión quiere aplazar la fecha, ¿no? de aplicación general de este reglamento. Sin embargo, es verdad que ha habido presión empresarial para retrasar algunos plazos, ¿no? Como asociaciones, empresas del sector, ¿no? Han pedido a la comisión que retrase la aplicación. Sin embargo, por ahora no ha cambiado la fecha, ni se estima que se cambie. Entonces, esto es importante aclarar porque hemos recibido mucha comentario al respecto, ¿no? Lo que no quiere decir que para poder ser más flexibles en la adaptación, sobre todo a pymes pequeñas, sea que quizás sean más laxos, ¿no? en los controles, ¿no? En los primeros meses. Sin embargo, ya no solo es un tema regulatorio y, como bien decía Ángela y también Paula al principio, es un tema de competitividad, es decir, de acceso al mercado. Posiblemente, aunque sean laxos en cuanto a inspecciones a nivel de administración, los clientes que lo exijan a su cadena de suministro posiblemente no lo sean, desde los clientes del fabricante, como los clientes del envasador, como los clientes del distribuidor. Todos ellos pues, van a exigir en cascada, como suele ocurrir en este tipo de regulaciones, pues los diferentes requerimientos, ¿no? que exige la ley. Bien, dicho esto, el 12 de agosto pues entra en vigor después de febrero del año 2025, cuando se aprobó el reglamento, entra en vigor la aplicación general de la ley, ¿no? Y tiene una serie de repercusiones. La primera y más directa es que a partir del 12 de agosto, digamos que el 13 de agosto, pues todos los fabricantes de envases pues tienen que tener una declaración de conformidad. Es decir, que tienen que tener digamos, una declaración de conformidad de todos los cumplimientos que requiere este reglamento, no simplemente los que se exigen para el año 2026, que es todos los datos relevantes de ese envase, así como también pues, otros estudios como las sustancias peligrosas, tipo PFAS, etcétera, o el fin de las dobles paredes, etcétera. Bien, entonces pues sí, pues quedan muy pocas semanas, quedan apenas 5 semanas para que sea esta fecha. Entonces, bueno, pues muchos de estos fabricantes pues tienen que hacer esas declaraciones de conformidad. Eso no quiere decir que el resto de roles pues deban también tener ciertas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, si eres un envasador, pues posiblemente tengas que analizar todos los datos de los envases, de las diferentes familias de envases que estás utilizando, recopilar todos esos datos, gestionar una buena base de datos y pedir las declaraciones de conformidad de cada una de las familias de envase a sus fabricantes. Bien, luego más allá de este primer hito, el cual es en sí complejo, ¿no? de llevar a cabo, en el sentido de que requiere pues, horas de trabajo para muchas empresas pymes que igual no tienen pues, esos departamentos especializados para que lo puedan hacer. En agosto de 2018 pues empieza el etiquetado armonizado y es muy interesante porque a finales del 28, principios del 29, pues empieza una serie de requerimientos de los envases, que obviamente no quiere decir que esto se tenga que llevar a cabo en enero del 29, sino que requiere toda una preparación previa en la que se va a empezar a atacar, digamos, en la parte del envase de un solo uso y mejorar, optimizar su ciclo de vida, ¿no? En este caso luego lo vamos a comentar en detalle, pero bueno, en este caso pues están pues, los famosos, digamos, los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases,
que es muy curioso porque esto va a ser obligatorio en toda la Unión Europea, en los 27 países, en enero de 2029. Sin embargo, lleva vigente en algunos países como Alemania desde 1984, ¿no? Si alguna vez alguno de vosotros ha ido a Alemania, habéis visto estas máquinas, ¿no?, de retorno que también devuelven dinero, pero es un riesgo, bueno, perdón, es un reto muy importante porque requiere no solo digamos, la conexión entre los fabricantes, los distribuidores, los envasadores, etcétera, sino también los diferentes bancos para que puedan dar crédito para esas devoluciones, etcétera. Es un sistema complejo que debe implementarse en aquellos países como España, que apenas lo tiene, pues tiene relativamente, aunque parezca mucho, poco tiempo, ¿no?, para ello. Y luego están sí, a partir del año 2030 se exigirá cierto productos reciclados y de reciclabilidad. Y luego en el año 2038, y ya con escenario 2040 también, pues solo algunos tipos de que tengan unas series contenidos de reciclado o reciclabilidad podrán ser utilizados en el mercado europeo. Genial, Juan, muchas gracias. Entonces, esto, pues al final a las empresas que tengan producto o actividad comercial relacionada con envases, no es que lo puedan posponer y bueno, ya nos prepararemos en 2030, sino que tienen que llegar a este primer hito, pues con toda esta documentación que mencionas bien ordenada y con, sobre todo, la capacidad de poder responder a un cliente si preguntan, pues por esos requisitos que nos has dicho que habrá que tener preparados desde el 13 de agosto de este mismo año. Entonces, bueno, esto nos lleva precisamente a la siguiente slide que, bueno, nos va a ayudar un poco a aterrizar las piezas más relevantes de este primer hito y empezamos con la prueba de conformidad que mencionabas. Y bueno, al final, en esta slide lo que hemos querido es resumir esta idea central de que no basta con cumplir, sino que tenemos que poder demostrarlo, tiene que ser algo tangible. Entonces, Juan, te lanzo la pregunta de qué implica en la práctica preparar una declaración de conformidad con lo establecido por la Unión Europea y por qué puede convertirse en una especie de auditoría del producto y de su cadena de suministro. Y bien, digamos que, por ejemplo, un fabricante, ¿no?, de una o unas familias de envases, pues tienen que hacer una serie de recopilaciones de técnicas, ¿no? Podríamos decir, desde, digamos, desde los componentes materiales y porcentaje hasta la trazabilidad de ese material. Luego, obviamente, tienen que evaluar esa conformidad dentro de lo que aplica el reglamento, sobre todo lo que aplica, obviamente, a partir de agosto del 26, y luego redactar, pues a través de un modelo de conformidad, pues esa declaración de conformidad que tienen que adjuntar con su producto y dárselo a sus clientes. Es decir, pues un fabricante se lo dará a un envasador o un envasador se lo dará a un distribuidor. En el caso de los envasadores, y que se lo requerirán sus clientes, obviamente pues tendrán que tener esas declaraciones preparadas y esos análisis de la documentación técnica preparada, no solo la declaración, sino también la documentación técnica de cada una de las familias de envase preparada para poder dársela a sus clientes. Genial, Juan, muchas gracias. Bueno, con esto yo creo que ya queda claro que el PPWR no se puede abordar únicamente como un ejercicio de revisión del packaging, sino que tiene que ser una gestión pues, ordenada, más sistémica de cumplimiento de datos de proveedores. Entonces, aquí ya vamos a ir un poco más al detalle de todos esos requisitos concretos que las empresas tienen que empezar a revisar. Hemos querido aterrizar aquí de forma bastante clara uno de los puntos especialmente relevantes desde este agosto de 2026, que son estas restricciones sobre sustancias preocupantes, por así llamarlo. Entonces, hablamos por un lado de estas PFAS que decías antes, Juan, en determinados envases en contacto alimentario y por el otro de los límites aplicables a la suma de determinados metales pesados. Aquí estarían pues, el plomo, el cadmio, mercurio, etcétera. Entonces, bueno, esta vez te lanzo a ti, Paula, una pregunta y es ¿qué debería entender una empresa sobre este requisito específico? Es decir, ¿estamos ante una obligación secundaria o ante algo que puede condicionar directamente la comercialización del envase? Gracias, Ángela. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar por ahí en los rangos y en qué le significa a una empresa y es qué son estas sustancias preocupantes, ¿no? Al final son sustancias químicas que tienen propiedades
muy útiles, ¿no? Y por eso son utilizadas actualmente, entre otras cosas, para los envases. Estamos hablando acá como de recubrimientos, barnices adhesivos, ¿sí? Que tienen ciertas propiedades que pueden ser, no sé, ya sea resistencia al calor, a la grasa, al agua, normal encontrarlas en varios tipos de envases, por eso es que son utilizados, ¿no? Como eso como primer punto. ¿Qué pasa ahora? El reglamento exige unos límites que están muy claros. Juan lo mencionaba antes en la línea de tiempo y aquí en pantalla están, si quieren, más como los ratios o los límites máximos admisibles. Entonces, ¿qué pasa? Toda empresa que tenga este tipo de sustancias en los envases, o sea, se tendrá que hacer una revisión muy exhaustiva para entender en dónde están posicionados hoy en día, porque cualquier envase que contenga estas sustancias por encima de estos límites, lo mismo quedará fuera, ¿no? ¿Y esto qué implica? O que, digamos, para empezar que hay que tener bien inventariado y identificado cómo están esos rangos actualmente y luego todo lo que esté por fuera hay que salir a buscar una alternativa, ya sea adaptándolo o buscando materiales sustitutos, trabajo con proveedores. Entonces, más que los rangos en sí, es qué le implica a una empresa, ¿no? Todos los cambios que tendrán que hacer a raíz de esto. Es muy normal, no sé si ponemos el ejemplo de las cajas de cartones con recubrimientos para alimentos que permiten que no pase la grasa. Bueno, es este tipo de cosas, por dar un ejemplo, eh, los que pueden quedar excluidos si sobrepasan este tipo de límites. Claro, y esto además, bueno, me viene a la cabeza que hay ciertos sectores o actividades bueno, que afectan pues, a empresas o a compañías que se dediquen a todo lo relacionado con alimentación, con bebidas, con cosméticos, es decir, cualquier empresa que tenga que tratar un material, bueno, al que se le tenga que ejercer un recubrimiento, un material complejo. Entonces, una vez entendida esta parte, ya pasamos a un requisito que parece un poco más intuitivo, pero que bueno, en la práctica también tiene bastante recorrido, que es esta minimización. Y aquí pues se junta también con el concepto de espacio vacío, porque durante muchos años ha habido muchos envases que se han diseñado pues combinando criterios logísticos, pero también comerciales, de protección del producto que decías justo antes, o de una percepción de marca bueno, que nos vendrían varios a la cabeza que a lo mejor tienen un doble fondo, etcétera. Entonces, el PPWR al final lo que hace es introducir una lógica clara, que es el envase tiene que tener reducido al mínimo necesario todo el material para cumplir su verdadera función, sin recubrimiento extra. Entonces, esto afecta pues, a lo que decíamos, a dobles paredes, a falsos fondos, a envases sobredimensionados y también pues, ese espacio vacío en determinados formatos. Entonces, Paula, ¿cómo debería interpretar una empresa esta obligación específica? De nuevo, ¿se trata de utilizar menos material o cómo puede atacar este requisito? Vale, aquí, o sea, creo que es importante entender el racional detrás de cada una de estas obligaciones que plantea el reglamento, ¿no? Cuando hablábamos recién el tema de las sustancias, por ahí estamos hablando más de seguridad de los materiales o de permitir que esos materiales sean reciclables al final de la cadena. Cuando estamos hablando aquí de una minimización del espacio vacío, creo que aborda varios frentes. Creo que hay una pregunta, digamos, general que es si todo el material que está utilizando hoy un envase es estrictamente necesario. Tal cual tú lo mencionabas, ¿no? Como sabemos que hay una parte del envase que responde a temas de protección, de seguridad, de permitir la logística, de la higiene, incluso del producto que tiene dentro, eso es verdad, y muchas veces se necesita ese envase o esa fracción de envase. Muchas veces sabemos que nos encontramos ante una situación es que hay un montón de material sobrante. Entonces, creo que aquí hay tres aspectos que se pueden mejorar. Uno es minimizar la materia prima para la generación de un envase, cuando a veces no todo, no el 100% es estrictamente necesario. Puede llegar a haber una optimización logística si aquellos envases son más pequeños. Esto es relativo, pero puede existir. Y luego al final del camino hay mucho menos residuo generado, obviamente porque hay una disminución de la cantidad de producto que se usa para ese envase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el reglamento establece una serie de obligaciones, como mencionabas, ¿no? Como la eliminación de dobles paredes o falsos fondos, sobre todo en aquellos momentos en los que esto está pensado por aumentar una percepción de valor de un producto. Creo que esto lo vivimos todos incluso en nuestras casas, cuando nos llega un paquete, un envase es súper grande y al final lo que hay dentro es muy pequeño.
Entonces, bueno, esta obligación de quitar paredes y falsos fondos. Y luego para el 2030 llevar ese envase al mínimo de peso y volumen funcional, ¿sí? Siempre resaltamos la parte de la funcionalidad porque muchas veces hay espacio que es necesario para garantizar la seguridad o la logística de ese producto. Y luego que ese espacio de vacío tiene un límite máximo del 50%. Entonces, digamos, no puede superar ese 50%, siendo que el relleno, que a veces no es aire, digamos, puede ser como espuma, viruta, como aparece ahí, también es considerado espacio vacío. Entonces, esto al final para una empresa lo que puede generar es un rediseño de los envases. Aquí hay mucho trabajo, esto pasa con todos los requisitos entre proveedores, I+D, replanteo, materiales, diseño, para entender primero si el 100% de ese envase es estrictamente necesario, o si se ha hecho de esa manera por criterios que no tienen que ver con la funcionalidad, como tú dices, comerciales, de marketing, etcétera, percepción de marca, entre otros. Genial, gracias, Paula. Sí, o sea, pienso en todos los materiales relacionados con comercio electrónico, con envases de transporte o pues, embalajes secundarios, todos esto que a veces cumplen con una mera presentación comercial, pues tendrán que seguir un poco como si fuese un titular, pues que haya menos envase innecesario y más circularidad. Entonces, pasamos a otro de estos grandes bloques del reglamento, que en este caso está todo relacionado y sería en la reciclabilidad. Aquí, en este punto, el reglamento no se limita a decir que los envases deben ser reciclables de forma genérica, sino que introduce grados de reciclabilidad y un umbral mínimo que estamos viendo aquí en esta slide. Y esto es importante porque muchas empresas hoy saben qué materiales utiliza, pero no necesariamente conocen la reciclabilidad efectiva del envase completo. Entonces, esto, bueno, pues habría que desgranarlo con el tema de las etiquetas, de las tintas, de los adhesivos, de los cierres, estructura multicapa. Entonces, Paula, ¿qué significa en la práctica que un envase tenga que ser A, B, C y qué riesgo tiene para una empresa si hoy no saben qué categoría quedaría su envase? Vale, bueno, creo que el primer punto es fundamental, lo que dices, el conocimiento de en qué categoría queda un envase. Voy a hacer de vuelta, ¿no? Como la aclaración aquí de qué significa ser A, B y C. Al final estas letras lo que marcan es qué tan reciclable es un envase al final de su vida útil. Cuando decimos que tan alta es su reciclabilidad, no nos referimos a qué tanto esos envases llegan a la corriente reciclable, o sea, no tiene que ver con disponer un residuo en un contenedor amarillo, sino en cuando eso llega a una planta de tratamiento de reciclaje, que tanto ese producto efectivamente se puede reciclar. Entonces, tú le decías, Ángela, no tenemos productos, tenemos envases que, por ejemplo, hablamos de una botella que tiene la tapa, el PET mismo de la botella, el adhesivo y la etiqueta, ¿no? Entonces, puede que parte de esto sea fácilmente reciclable y otra no. Esto, no sé, tengo el recuerdo de haberlo visto varias veces en plantas de reciclaje donde hay una línea de bebidas que, digamos, la botella es perfectamente reciclable porque es de un PET, pero las etiquetas y los adhesivos que se usan son tan difíciles de quitar que directamente en el inicio de las plantas de tratamiento se decide quitar de la línea de reciclaje. ¿Por qué? Por la complejidad que eso tiene. Bueno, esto ya no vale más. Eh, Digamos, aquí están mal, se marcan estos umbrales, entonces ahí es donde aparecen estos porcentajes. Cualquier envase donde el menos del 70% sea reciclable, es que esto queda fuera a partir del 2030. Y luego tenemos las categorías A, B y C que marcan esos porcentajes del 95%, el 80% y el 70%. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos envases, por ejemplo, con categoría C, que llegan hasta un 70% de posibilidad de ser reciclados, son admisibles solo hasta el 2037. A partir del 2038 solo se permitirán en el mercado aquellos con categoría A o B. Entonces, bueno, esto al igual que los requisitos anteriores, ¿no? Para muchas empresas que hoy en día tienen en el mercado envases por debajo de C ya quedan directamente por fuera, pero aquellos que tienen envases categoría C, bueno, también tendrán que hacer un recorrido para ver de qué manera adaptar o reemplazar aquellos envases que hoy en día tienen, porque si no, esto quedará totalmente fuera, no será admisible. Y con una ventaja adicional para la parte de aquellos que tienen la categoría A, que obviamente tienen un acceso pleno al mercado,
pero aparte que tienen ciertas ventajas económicas, ¿no? Porque cuando nos metemos ya en la parte de la responsabilidad ampliada del productor, que tiene esa responsabilidad por ingresar un envase en el mercado, tendrá ciertos beneficios económicos por tener aquellos envases de mejor categoría en cuanto a la reciclabilidad, ¿no? Cuanto mejor sea el envase que tú introduces en el mercado, mejor es digamos, tu posición frente a eso. Genial, pues muchas gracias, Paula. Y además conectamos este requisito de reciclabilidad con el siguiente que incorpora todo lo que tiene que ver con el contenido reciclado. Porque aquí vemos otro cambio relevante y son estos porcentajes mínimos de contenido reciclado en envases plásticos. Aquí ya no hablamos solo de diseñar un envase para que pueda reciclarse, sino que incorpora material reciclado postconsumo en determinados porcentajes según el tipo de envase y en dos fases, en 2030 y en 2040, como estamos viendo. Paula, de nuevo te lanzo una pregunta y es qué cambia con esta obligación y por qué puede ser especialmente compleja para las empresas. Vale. Aquí, Ángela, bueno, en el caso anterior hablábamos como de aguas abajo, ¿no? Como qué le pasa al envase post-uso y tiene que ver con la cadena de los residuos, o con la parte de los residuos. Aquí estamos hablando de aguas arriba y tiene que ver, o sea, está asociado a los procesos de producción, ¿no? Entonces, qué tanto contenido de los envases que hoy estamos fabricando contienen un porcentaje de material reciclado en su producción. Entonces, bueno, más allá de que aquí tenemos distintos porcentajes que podemos ver para distintos tipos de envases, como puede ser el PET apto consumo o otros tipos de plástico, aparece la parte de botellas y bebidas y restos de envase. Tú mencionabas que son dos horizontes de tiempo, 2030, 2040, como esos porcentajes se van incrementando, pero más allá de esto, o sea, creo que lo interesante de saber a las empresas es, primero, si tenemos hoy en día o si se tiene acceso a un mercado suficiente de material reciclado para los procesos productivos o qué cambios tienen que incorporar las empresas para poder hacerlo. Y más allá de eso, que después, y esto pasa lo mismo con todos los requisitos, que hay que poder demostrarlo. Entonces aquí toma una especial relevancia toda la parte como de trazabilidad y de registro de la información para que una empresa pueda decir que efectivamente eh, esos son los contenidos que se están incorporando en los procesos de producción. Entonces aquí también de vuelta hay mucho trabajo con proveedores, con los procesos productivos, para poder garantizar que esto efectivamente se está cumpliendo. En todos los requisitos creo que la conclusión es un poco la misma, hay que entender, hay que tener mucha claridad de dónde se está parado hoy y qué cosas son necesarias para poder adaptarse. Justo sabemos que ya hay que pensar en el envase como un sistema, todo interactúa. Al final vemos que no podemos analizar de forma aislada pues, el contenido reciclado, la seguridad química, la reciclabilidad, sino que tiene que haber un análisis un poco más holístico. Entonces, bueno, aquí esto nos lleva a ver que hay dos grandes líneas. Por un lado están los objetos de reutilización y por otro los sistemas en más de depósito, de devolución, de retorno, especialmente para determinados envases de bebidas. Aquí te lanzo pregunta a ti, Juan, y es ¿qué deberían tener claro las empresas sobre objetivos de reutilización y sobre pues, estos sistemas de depósito, de devolución, de retorno, los llamados SDDR? ¿Estás ahí? Perdón, Ángela, muchas gracias. Sí, bueno, pues todo es muy interesante porque hay datos muy relevantes, ¿no? Respecto a envases, que voy a dar un par de ellos que creo que nos van a hacer reflexionar, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la reciclabilidad o la tasa de reciclaje del papel y cartón, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, está por encima del 80%. Esa es la buena noticia. Son tasas de reciclado altas. La mala noticia es que, bueno, al estar formado por fibras vegetales, tanto el papel y el cartón, pues obviamente posiblemente no pasen de 2 ciclos o 3 ciclos, ¿no? Reciclaje, por lo tanto hay que generar nuevo papel y cartón virgen. Por otro lado, el plástico ocurre lo mismo, pero con peores noticias en ambos lados, es decir, la tasa de reciclaje de los envases en general, plásticos o de aluminio, pues están por debajo del 40% en España y no llega al 42% en el conjunto de Europa. Y este es un gran desafío, porque bueno, son productos que tienen diferentes índoles, no todos tienen salida comercial y son muy contaminantes y encima, obviamente, es un producto derivado de los combustibles fósiles, una materia prima que en Europa no se tiene y que cualquier evento geopolítico pues puede hacer bueno, que la volatilidad del precio pues
fluctúe mucho, ¿no? y encarezca mucho los precios en ese sentido. Entonces también la seguridad de suministro cuenta. Entonces, la norma, tanto en el artículo 29 como en el artículo 50, pues es muy interesante porque la reutilización que llama el artículo 29, pues habla de pasar de un 40% de recogida separada de botellas de plástico, latas, etcétera, a pasar un 70%, o sea, un 40% en 2030, perdón, ya un 70% en 2040. Es decir, a más tardar el 9 de enero, pues los Estados miembros pues deben garantizar la recogida separada del 90% de peso de las botellas de plástico en un solo uso y los recipientes metálicos, ¿no? Esto va hasta 3 litros, ¿no? Los recipientes hasta 3 litros. En el caso del B2B, pues para llegar a, o sea, es decir, para el B2B es el 100%. Luego, en el caso de bebidas, bueno, pues esto están los datos al 10% y en el 2030 y en el 2040 al 40%, y están exentos el vino, la leche y las bebidas espirituosas. Y lo más interesante es el artículo 50, que ya obliga, digamos que por fin a la instalación de estos sistemas de depósito. O sea, básicamente dice que debe haber más de un 90% de recogidas separadas de botellas de plástico y latas de menor de 3 litros, depósitos en los puntos de venta desde enero del 29, tampoco queda tanto tiempo, quedan básicamente 3 años. Y como os decía antes, los sistemas de depósito son complejos, al final requiere tecnología, es intensivo en CAPEX y tiene que relacionar tanto al consumidor que devuelve el envase, al distribuidor que se encarga tanto de distribuirlo, pero como de recoger ese envase y también a las entidades financieras que van a tener que ser el soporte de la tesorería, ¿no? Del cash flow que va a fluir en tanto en la producción, en la compra, en la venta y en la devolución del dinero, en la devolución del envase en la máquina. Genial, pues muchas gracias, Juan. Entonces, bueno, llegados a este punto, después de revisar al detalle un poco el contenido que ya hicimos esa introducción con el ebook, muchas empresas van a estar haciéndose la siguiente pregunta y es ¿por dónde empiezo? Por eso hemos ordenado los siguientes pasos que desde Greenme recomendamos seguir en 3 fases diferentes. Está este diagnóstico, un plan de adaptación, por así llamarlo, y un acompañamiento continuo. Entonces, Paula, si mañana una empresa nos dice oye, creemos que el PPWR nos afecta, pero no sabemos exactamente cómo, ¿cuál sería el primer paso? Vale, aquí, bueno, lo estuvimos mencionando, ¿no? Pero esa fase de diagnóstico la vemos como fundamental. Siempre es importante entender cuál es el punto de partida. Entonces, para cualquier empresa que tenga envases hoy en el mercado, de la forma en la que se presente, es tener un inventario muy claro de referencia. O sea, eso es indispensable para poder empezar. Y luego nosotros lo que siempre realizamos es un análisis de brechas, ¿no? Un gap análisis entre todo ese inventario. Una vez que se tiene completo de envases, es poder entender cómo está posicionado cada uno de ellos con respecto a todas las obligaciones que se presentan en el reglamento, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene ese gap análisis bien claro, es que puede hacer esa identificación de riesgos, ¿no? Entender aquellos envases que van a requerir un reemplazo, una adaptación, aquellos que puedan presentar mayor riesgo y a partir de ahí poder empezar a construir. Entonces, como fase 1, esa fase de diagnóstico es fundamental. Luego, si es que se puede pasar a una fase 2, lo que mencionabas del plan de adaptación, ¿no? Aquí lo que se puede tener es una hoja de ruta. Una vez que uno tiene un diagnóstico claro, una identificación de riesgos, es que puede trabajar en esa hoja de ruta donde se tiene una serie de prioridades, de recursos y de responsables para ir transicionando, ¿no? Hasta dar cumplimiento de lo que se quiere tener. Esto implica, obviamente, en el camino tener un montón de documentos. Hablamos de la declaración de conformidad, un montón de documentación que tiene que ver con fichas técnicas de producto, con tener todos los datos necesarios eh, para asegurar la trazabilidad, ¿no? Y luego desde Greenme, digamos, más allá de tener ese diagnóstico inicial y esa hoja de ruta clara, es que en muchos casos, y siempre es un rol que nos gusta mucho poder acompañar a las empresas, es en la parte de implementación y el acompañamiento. En Greenme tenemos esta parte de que nosotros llamamos ESG as a Service, en donde funcionamos como un departamento ampliado de sostenibilidad, en donde podemos hacer todo el acompañamiento que la empresa requiere, tanto para implementar ese plan de adaptación,
como para anticiparse a todo lo que venga por delante, ¿no? Porque ya sabemos que hay varios aspectos del reglamento que aún tienen que definirse y que vendrán con el tiempo, entonces por un lado podemos hacer como esa vigilancia de todos los aspectos que estén por venir, así como de todas las verificaciones necesarias, más todo el seguimiento de datos y trazabilidad completa de este plan de adaptación. Es una especie de soporte continuo que brindamos desde Greenme para acompañar a las empresas en toda esta fase de implementación. Muchas gracias, Paula. Entonces, entiendo que el dato tiene un papel protagonista y esta gestión, tanto para hacer el diagnóstico como para mantener y actualizarlo durante el tiempo. Y bueno, no es ninguna novedad porque ya vemos que para poder cumplir con esta normativa hay que manejar mucha información, este tema de referencias, de familias de envases, proveedores, etcétera. Juan, ¿por qué es importante recoger toda esta información en un entorno digital seguro y estructurado y no gestionarla únicamente con hojas de cálculo dispersas, digamos? Sí, como bien decía Paula antes, pues una de las principales complicaciones, ¿no? A la hora pues de estar preparado para esta regulación el 12 de agosto es la recopilación de un montón de información para poder crear esas declaraciones de conformidad, ¿no? Eso sería como lo que más prisa corre, ¿no? Dentro de los 3 fases que decía Paula, pues al final hacer ese check, hacer ese diagnóstico para poder ver qué tipo de rol tiene la empresa, si es distribuidor, si es productor, si es fabricante, perdón, si es envasador, porque hay algunas empresas que pueden tener 2 roles o incluso 3 roles diferentes. Y luego hacer la declaración de conformidad. Para hacer la declaración de conformidad, en el caso de que seas un fabricante, pues obviamente vas a tener que pedir mucha información y vas a tener que pedirlo, ¿no? A tus proveedores y al final eso es mucho tiempo, ¿no? Puede que no sea tan complejo para una empresa como nosotros que estamos acostumbrados a auditar cadenas de suministro enormes, pero sí, ¿no? Para cuando no se tiene tanto tiempo es complejo. Entonces, por eso tenemos nuestras propias herramientas digitales para que nuestros consultores puedan crear con las propias encuestas, recogidas de información, Q&A, etcétera, ¿no? Para los diferentes proveedores, almacenarlas de manera correcta para poder crear esa documentación técnica ordenada y luego los documentos de conformidad. También una vez que empecemos a desarrollar, digamos, las diferentes fases que exige este reglamento, pues también tenemos nuestras propias herramientas. No sé si están en esta. Tenemos una propia plataforma en la que, bueno, en esta plataforma gestionamos tanto internamente como también los clientes, ¿no? Muchas veces, bueno, nos gusta esa conexión humana, pero también digital, ¿no? En la que no solo el consultor, sino también el cliente puede acceder a nuestra plataforma. Tiene diferentes módulos. Esos módulos están muy relacionados con los estándares de reporte europeo para obtenerlo, pero también tenemos un módulo específico de envases y circularidad, perdón, de residuos y circularidad, en el que podemos medir no solo los residuos generados por esa empresa, sino también pues, el tema de envases y toda la regulación del Real Decreto y de inscripciones en el MITECO, los informes anuales de envases, etcétera. Y también tenemos una parte específica del reglamento de envases, en el que se puede llevar pues, las fichas de todos los envases, con todos los datos técnicos, etcétera, llevarlos en un dashboard, incluso reportar anualmente o reportar cuando se quiera, ¿no? Entonces, creemos que esto es importante porque es una cosa más, ¿no? De todas las exigencias, ¿no? En materia de SG que van viniendo. Entonces, nos parece casi como obligatorio, ¿no? Tenerlo bien ordenado, ¿no? Para que no se nos... Entonces, es una de nuestras, digamos, diferenciaciones, es poder combinar tecnología con gestor. Genial, muchas gracias, Juan. Bueno, realmente hemos visto por qué es tan urgente esta normativa, los requisitos, el calendario y las soluciones que proponemos desde Greenme. No sé, ¿alguno queréis lanzar una frase, un titular, una conclusión ya para poder cerrar? Bueno, si quieres, Ángela, o sea, a mí me parece algo... es verdad que normalmente muchas veces, sobre todo en el sur de Europa, no nos tomamos la sostenibilidad muchas veces como, bueno, como algo como un aumento de coste, ¿no? Otra cosa más para aumentar el coste fijo de la empresa. Sin embargo, creemos que, bueno, que muchas de estas iniciativas están encaminadas
pues, a paliar ciertas problemáticas o ciertas externalidades negativas que pueden venir más a largo plazo y que posiblemente tengan mucho mayor coste para las empresas, muchísimo más coste para las empresas que lo que puede suponer adaptarse a estos nuevos reglamentos, ¿no?, que van viniendo poco a poco. Entonces, bueno, pues por lo menos ver que esto es una forma de inteligencia colectiva, ¿no?, este tipo de acciones, porque no solo es bueno para el medio ambiente, porque obviamente vamos a intentar, pues, tener muchísimo menos residuos, porque hay una gran probabilidad en los países de la Unión Europea de que esos residuos acaben en el vertedero, acaben en la calle tirados o acaben en cualquier ecosistema contaminándolo, y luego con el efecto boomerang de devolver hacia nosotros, pues, de todas formas posibles, incluido microplásticos en los organismos y todo tipo de enfermedades. Entonces, bueno, pues también de una manera social, porque vamos a poder minimizar pues nuestras dependencias pues a materias primas que no tenemos en el continente y que posiblemente se vayan a encarecer en los próximos años debido a, bueno, pues a todo el cambio o el entorno global incierto. Genial. Muchas gracias, Juan. No sé si quieres decir algo, Paula. Vale, Ángela, por ya cerrar con un último comentario, nada, resaltamos nuevamente como la posibilidad que tienen las empresas siempre es una, digamos, tener una estrategia más anticipada siempre es una oportunidad, una ventaja competitiva y una posibilidad de posicionarse mejor en el mercado. Me gustaría también resaltar como que esto no queda enmarcado solo en el ámbito de la sostenibilidad, ni mucho menos, o sea, es un trabajo que a nivel de empresa tiene que ser de manera interdepartamental, o sea, al final son muchos actores los que intervienen, porque sabemos que todas las decisiones alrededor de los envases dependen de un montón de departamentos, ¿no? Como ya sea desde el de I+D, compras, comercial, sostenibilidad también, operaciones, logística, digamos, son un montón los actores que se interconectan, entonces como ese desafío de hacerlo de mirar esto de manera integral, ¿no? Creo que hay un desafío muy lindo para las empresas que ya emprendan este camino de ir adaptándose a lo que es inminente, ¿no? Genial, pues gracias a los dos. Yo creo que con el mensaje de Juan queda claro que si aprovechamos esta normativa para saber que un envase bien reutilizado, reciclado, que se pueda volver a utilizar post-consumo, es un envase que nos ahorramos en la Unión Europea volver a tener que fabricarlo. Y por la parte de Paula, bueno, hemos puesto a vuestra disposición de todas aquellas personas que en ciertos cargos en diferentes empresas que tengáis que gestionar y enfrentar a esta normativa, pues los medios para poder empezar a gestionar este diagnóstico y todos los retos que se os plantean. Aquí tenéis nuestros medios de contacto, estamos aquí para poder ayudaros y muchísimas gracias a Juan y a todos los que habéis asistido a esta sesión hoy. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, sabéis que nos podéis contactar por LinkedIn, por este correo o por nuestra web. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas Ángela. gracias a Muchísimas todos. gracias, Paula. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que tengáis buena tarde. Muchas gracias.